Buenas noches, bienvenidos a este webinar de gestión orientada a procesos. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a estar transmitiendo los principales conceptos sobre lo que es hoy una gestión orientada a procesos o también conocido como Business Process Management. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver cómo fue evolucionando la calidad, porque en definitiva es la evolución de la calidad la que lleva a las organizaciones a incorporar la gestión de sus procesos. Vamos a ver el rol que jugó y sigue jugando la ISO 9001 como una forma, una metodología de propulsar la gestión por procesos. Después vamos a ver fundamentos y definiciones básicas de procesos. ¿Qué es la gestión por procesos precisamente? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los métodos para gestionar procesos? Vamos a meternos ya dentro de los procesos y empezar a analizar sus características más importantes, como es el tiempo de proceso y el tiempo de ciclo, dos mediciones claves para saber si nuestros procesos satisfacen o no a sus clientes. Y luego iremos avanzando y mencionaremos lo que son los gráficos de control para justamente medir la variabilidad de nuestros procesos. Y la variabilidad de nuestros procesos, que es una preocupación permanente en la gestión de procesos, encuentra su máxima expresión en lo que es hoy Six Sigma, ¿no? 6 Sigma. Trabajando dentro de los procesos y tratando de entender cómo funcionan, vamos a hablar de las restricciones de los procesos o los cuellos de botella. Todo proceso tiene un cuello de botella que es el que restringe su capacidad. Y vamos a ver lo importante que va a ser conocer cuál es el cuello de botella de cada proceso para saber si esto hace que nuestra llegada al mercado o nuestra forma de satisfacer al cliente se pueda lograr o no. Y terminaremos mencionando este webinar de 1 hora de duración aproximada, lo que es la gestión estratégica de los procesos. Este webinar se graba, de modo que aquellos que no han podido participar del mismo lo podrán ver a posteriori y todos recibirán este material que es la presentación del webinar. La calidad, que hace muchos años empezó como una simple inspección o control de resultados, luego fue evolucionando y de la inspección pasó al cumplimiento de especificaciones. A mediados de la década del 70 del siglo pasado, debido a la competencia, sobre todo japonesa, calidad empezó también a preocuparse por satisfacer las necesidades del cliente. Luego la calidad siguió evolucionando y no alcanzaba con satisfacer las necesidades del cliente, sino que había que incorporar la calidad a la forma de gestionar la empresa, a todas las áreas de la empresa, y ahí la calidad fue subiendo de jerarquía y llegó a lo que fue la visión estratégica de la calidad. O sea, la calidad se incorporó a todas las áreas o a todas las dimensiones del negocio de la organización. Y en esta continua evolución de la calidad aparecieron los procesos, apareció la gestión por procesos. En esto fue pionera la norma o el estándar ISO 9000 en su edición del 2000, incorpora la gestión por procesos. Y hoy
una de las máximas expresiones de esta evolución de la calidad lo da la calidad total o la visión de calidad total que incorporan los premios nacionales a la calidad, donde en este concepto, en este enfoque, ya la gestión de procesos encuentra una de sus máximas expresiones. Pero no podemos dejar de lado la importancia de la ISO, porque la ISO 9001, a partir del 2000, incorpora este concepto de procesos. Entonces, el esquema organizacional de la ISO 9000 son grandes procesos o grupos de procesos, como son los procesos de responsabilidad de la dirección y de los recursos que la dirección asigna para realizar el producto o servicio que recibe el cliente, y todo esto acompañado de procesos de medición, de análisis, para generar la mejora continua del sistema de calidad. Todo este enfoque es un enfoque de procesos, y esto, insisto, le ha dado al concepto de gestión por procesos, a partir de la edición del año 2000 de la ISO 9000, un fuerte impulso. ¿Qué es un proceso? La definición es muy conocida, es una serie de actividades interrelacionadas que transforman una entrada, un input, en una salida. Proceso es algo que debería agregar valor, o sea, que produce una salida, un resultado que le agrega valor a un cliente. Todo proceso tiene como destinatario un cliente interno o un cliente externo. Todo proceso tiene un proveedor externo o un proveedor interno. Y esta gestión por procesos, el concepto de base que la impulsa es que la única manera de dar satisfacción al cliente externo de la organización es a través de una cadena de eslabones proveedor interno, cliente interno que funciona bien. O sea, no podemos pretender satisfacer al cliente interno si los eslabones proveedor interno, cliente interno no funcionan adecuadamente. Y esto es un poco lo que queremos mostrar a lo largo de este webinar. Este es el modelo entonces cliente-proveedor de todo proceso. Fíjense que el proceso es justamente un conjunto de actividades que transforma entradas en salidas. Hay un proveedor interno o externo a la organización que brinda estas entradas, y este proceso transforma las entradas en salidas a un cliente interno o un cliente externo, que tiene sus requisitos, que serán los requisitos de salida del proceso. Y además el proceso también tiene sus requisitos para el proveedor interno o externo. En ambos casos es necesaria una retroalimentación, tanto del cliente hacia el proceso como del proceso hacia su proveedor. Y otro de los aspectos claves en el análisis de proceso es entender bien los límites. O sea, como la organización no es más que un conjunto de procesos interrelacionados, cuando vamos a analizar un proceso, debemos definir bien qué entendemos o qué comprende el proceso que vamos a analizar, cuáles son sus límites. Por ejemplo, si vamos a analizar el proceso de facturación de la organización, deberíamos definir cuáles son sus límites. O sea, el proceso de facturación comienza con la recepción del remito aprobado y termina con la entrega de la factura en mesa de entradas del cliente, por ejemplo. Entonces ahí están los límites bien definidos.
Si quisiéramos analizar el proceso de incorporación del personal a la empresa, el límite de entrada o el límite de inicio sería la solicitud de cubrir una vacante, y el otro límite, el de salida o el de cierre del proceso, sería la persona ya trabajando y cubriendo esa vacante. O sea, es muy importante cuando gestionemos procesos definir bien los límites del proceso que vamos a analizar. Las organizaciones que han crecido y crecido de manera significativa a lo largo del siglo XX, han crecido en torno a la organización vertical o funcional, o sea, la organización que está administrada a través de gerencias de áreas funcionales, y este esquema, que le ha dado muy buenos resultados a las organizaciones a lo largo del siglo XX, hoy se muestra que es un esquema que es lento, que no es suficientemente flexible, porque las personas trabajan fundamentalmente para satisfacer las necesidades de su jefe, y su jefe o el jefe del área organiza a su gente para satisfacer las necesidades de la dirección a través de indicadores con los que la dirección mide el desempeño de cada sector, de cada área, de cada gerencia. En este esquema no está el cliente, en este esquema no hay una orientación al cliente, hay una orientación a cumplir objetivos del área, y la presunción es que si todas las áreas cumplen sus objetivos, el negocio funciona. Y esto cada vez más se muestra como bastante endeble. O sea, yo puedo tener una organización con áreas eficientes, pero el negocio no serlo. Yo puedo tener una organización donde el área compras compra muy barato, es muy eficiente a la hora de comprar, pero eso después resulta en serios problemas para almacenes o para finanzas o para producción. Entonces, cuando esta estructura organizacional funcional comenzó a mostrar su incapacidad de responder a los continuos cambios de los mercados, a los cambios que introdujo las nuevas tecnologías, a los cambios producidos en los modos de consumo y en las nuevas necesidades y expectativas de los clientes, empezó incipientemente ya en algunas organizaciones a aparecer y a reconocer los procesos. O sea, la organización empezó a entender que el cliente externo no sabe cuán eficiente es compras, o qué bien o mal trabaja el área producción. El cliente externo percibe la calidad del producto o servicio que recibe a través de los procesos que tiene la organización y en los cuales él es el destinatario final. Entonces, en algunas organizaciones ya están reconociendo los procesos, pero todavía sigue habiendo un fuerte predominio de la gerencia por áreas, de la gerencia a veces también llamada por silos, por quintas. Pero hoy, en muchos sectores, en muchas industrias, la competencia requiere una orientación muy fuerte hacia el cliente. O sea, pensar en el cliente, entender al cliente, acompañar al cliente con sus cambios en modo de consumo, en modo de utilización, y esto ya exige un tercer estadio, que es el estadio de una gestión por procesos, en la cual no desaparecen las áreas, pero donde los procesos tienen preeminencia y donde las áreas son proveedoras de servicio, proveedoras
de recursos a los procesos. La realidad es que hay muy pocas organizaciones todavía que funcionan en el estadio 3, muchas todavía viven en el estadio 1, pero también, y eso hay que decirlo, viven en el estadio 1 porque la industria en la que les toca competir, como tiene una situación de oligopolio o monopolio, donde la competencia no es fuerte, les permite convivir con una organización tipo estadio 1. Pero donde hay que empezar a competir y donde hay que empezar a ganar lealtad de cliente, ganar porciones de mercado, necesitamos entender que el cliente va a ser leal y va a seguir comprando en la medida que perciba que los procesos de los cuales él es destinatario funcionan bien. Y ahí es donde las organizaciones comienzan a trabajar ya con un modelo incipiente de procesos que sería el estadio 2 o una gestión por procesos orientada al cliente que sería el estadio 3. De esta manera, cuando las organizaciones ya están orientadas a procesos a partir de lo que necesitan sus clientes y buscando cumplir con las expectativas de los mismos, entonces empiezan a aparecer tres grandes grupos de procesos. Los procesos operativos, que son los que justamente generan el producto o servicio que recibe el cliente, son los procesos que le agregan valor al cliente. Y estos procesos operativos se sustentan en los procesos de soporte, que son los procesos, por ejemplo, de incorporación de recursos humanos, de incorporación de tecnologías, y en los procesos estratégicos, que son los procesos de planificación, de organización de la empresa. En general, cuando uno analiza organizaciones que no funcionan adecuadamente, que están teniendo problemas en satisfacer las expectativas del cliente, en general digo, se debe no tanto a fallas en los procesos operativos, porque estos, como son el core de la organización ha tratado de manejarlos bien. En general, las deficiencias de las empresas se dan mucho más en los procesos estratégicos de planificación, de organización y en los procesos de soporte, los procesos de compra, de logística. Ahí es donde las empresas a veces tienen serios inconvenientes para permitir que los procesos operativos fluyan, cumplan su objetivo de satisfacer las expectativas del cliente. Entonces, concentrándonos ahora un poco en los procesos operativos, podemos decir que estos procesos los podemos clasificar acorde a su finalidad en procesos que trabajan sobre pedido o aquellos que trabajan para tener stock o existencia. Y la realidad es que hay muchas organizaciones de manufactura que trabajan en procesos híbridos. En general, las organizaciones que brindan servicios, su característica es que sus procesos son sobre pedido, o sea, el servicio, como es un intangible, lo que distingue al servicio por su carácter intangible es que no se puede hacer un stock. Entonces, las organizaciones de servicio trabajan con el primer esquema, con el esquema de sobrepedido. Después, otra forma de analizar los procesos es a través de los flujos, las estructuras de flujo. Entonces los procesos pueden ser taller de trabajo,
pequeñas series. Esto sería lo que hoy es proyecto. Los proyectos son estructuras de flujo de proceso de taller de trabajo, o sea, los proyectos de construcción de edificios, de construcción de barcos, son talleres de trabajo. O un ejemplo mucho más simple, cuando yo era pequeño, mi padre se hacía el traje en el sastre y mi madre en la modista. O sea, recurría a un proceso tipo taller de trabajo. Hoy esto es muy caro. Hoy todos nosotros adquirimos nuestra ropa, nuestra vestimenta, a través de procesos que trabajan en lotes e incluso algunos ya en líneas de ensamble, ¿no? Líneas de ensamble serían los procesos, por ejemplo, de armado de automóviles, de electrodomésticos, o sea, son donde los componentes discretos, a un ritmo determinado, en una línea de producción, van dando lugar al producto final. Y el, digamos, el flujo continuo es el tipo de proceso no discreto, altamente automatizado, como es el caso de una refinería, donde entra petróleo en forma continua y en forma continua y automatizada se producen distintos combustibles. Bueno, estas distintas estructuras o estas 4 grandes estructuras configuran procesos completamente distintos. No es lo mismo gestionar un proceso taller de trabajo que un proceso por lotes o por línea de ensamble o flujo continuo. Por eso es importante entender la diferencia sustancial que hay atrás de cada uno de ellos para lograr una gestión mucho más eficaz. Con lo cual, ¿qué es una gestión orientada a procesos? Recuerden esto, o sea, todo proceso tiene un cliente interno o un cliente externo que tiene expectativas en torno a lo que va a recibir de ese proceso. Entonces, la gestión orientada a procesos es un conjunto de conceptos, prácticas, técnicas y herramientas. ¿Para qué? Para que nuestros procesos tengan una efectividad y una eficiencia adecuada. Efectividad, vamos a verlo en próximas diapositivas. Efectividad es cumplir justamente los requisitos o las expectativas que tiene el cliente del proceso, y eficiencia es hacerlo de modo rentable. O sea, es una forma inteligente de gestionar el trabajo de una organización de tal manera de ser eficiente en el uso de las entradas, ser eficiente en el uso de la transformación de las entradas en salidas y lograr que las salidas cumplan lo que necesitan los distintos clientes de los procesos. O sea, se trata de optimizar los recursos. ¿Para qué? Para que el cliente del proceso esté satisfecho con los resultados que recibe del mismo. Entonces, ¿qué es hoy gestión por procesos? ¿Qué incluye? Incluye básicamente cuáles son los objetivos del proceso, planificarlos y determinarlos. O sea, si nuestro proceso es facturación, un objetivo podrá ser tantas facturas por hora. Controles, para ver si está funcionando adecuadamente, monitorear el proceso, documentar planes. Y entonces se desarrollan lo que llaman mapas de proceso, o diagramas de flujo de procesos. Reducir la duración de ciclo, vamos a verlo ahora en unos momentos. El tiempo de ciclo es el tiempo que transcurre entre 2 salidas consecutivas de un proceso. Y vamos a ver la importancia que tiene conocer ese tiempo de ciclo y reducirlo. Eliminar ineficiencias. Los procesos, como conjunto de actividades que son,
traen consigo actividades que no agregan valor. Es muy común cuando en una organización uno pregunta a una persona, ¿y por qué estás haciendo esto? Y la respuesta es, bueno, no sé, cuando yo entré a trabajar me dijeron que haga esta tarea y yo la hago. ¿Pero qué función cumple? Y no sé. Y muchas veces cuando uno analiza procesos, ve que siguen todavía haciéndose cosas que surgieron de aspectos circunstanciales o puntuales, se generalizaron y quedaron ya como práctica habitual. Bueno, esas son actividades que se siguen haciendo pero que no agregan valor. Entonces, justamente esas ineficiencias habría que eliminarlas como parte de una gestión de procesos. Remover restricciones, los cuellos de botella, que ya vamos a ver. Eliminar las causas especiales de variación, los procesos todos varían. Claro, si yo soy cliente de un proceso y yo necesito que el proceso genere el resultado cada 2 horas, y yo no voy a estar conforme si a veces tardan 4, a veces 1 hora, a veces 5, a veces 2. O sea, mi queja como cliente va a ser que con esa variabilidad de resultados yo no me puedo organizar. Con lo cual, el responsable del proceso tendrá que estudiar cuáles son esas causas que generan esa variación tan amplia. Una vez que el proceso mejora, la gestión orientada a procesos también incluye mantener esas mejoras incorporadas en el tiempo y siempre mejorar continuamente. Pero en esencia, ¿cuáles son las claves de la gestión o de una organización orientada a procesos? Primero, un concepto de organización, o sea, una misión, una razón de ser, una visión de compañía. Es lo que le va a dar a los procesos el sentido, es lo que le va a dar a los procesos justamente ese rol que cumplen en la visión y en la misión de la organización. Y esa visión y esa misión, ese concepto de organización, tiene que ser conocido por todos, sobre todo por aquellos que son la cara visible de la empresa frente al cliente, aquellos que están en el mostrador de atención al público, aquellos que tienen justamente la misión de trabajar cara a cara con el cliente. Este concepto de organización tienen que conocerlo, ellos tienen que saber cuando están frente a un cliente qué decisiones pueden tomar, porque esas decisiones están justamente en línea con la visión, la misión y la estrategia que tiene la empresa. Una gestión de la organización por procesos implica definir la red de procesos. ¿Cuáles son nuestros procesos operativos? ¿Cuáles son nuestros procesos estratégicos? ¿Cuáles son nuestros procesos de soporte? Pero no podemos trabajar en procesos si no hay indicadores, o sea, si no medimos. Si no se mide, no se gestiona. Con lo cual, no solo tengo que conocer cuáles son mis procesos, sino establecer alguna forma de indicadores. ¿Para qué? Para a través de planes de acción mejorar los procesos para que ellos realmente cumplan la función de satisfacer a los clientes acorde a lo que establece nuestra visión, nuestra misión y nuestra estrategia de empresas. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son los indicadores más importantes de todos los procesos? Los principales son la eficacia, como había dicho, que es cumplir los objetivos. La eficiencia es otro indicador, o sea, cumplir, pero al menor costo posible, o sea, usando en forma racional los recursos. La productividad, que es una relación entre las salidas y las entradas. Dijimos que todo proceso es una serie de entradas que transforma salidas. Bueno, la productividad va a medir eso, la relación entre las salidas y las entradas.
La calidad, el grado de satisfacción que estamos logrando, no solo, digamos, con lo que estamos entregando, sino con la forma que lo estamos entregando, con la forma en que atendemos al cliente, con la forma en que el cliente ve realmente satisfecha todas sus aspiraciones. Y el tiempo de operación del proceso, o sea, el tiempo de preparar el proceso, el tiempo de poner en marcha el proceso y el tiempo del proceso en sí mismo. Esta matriz es muy interesante porque, por ejemplo, en procesos de servicio muestra que los procesos de servicio tienen tres grandes clasificaciones. Los procesos tipo mostrador son los procesos de alta interacción con el cliente, donde justamente los flujos de trabajo son muy flexibles, el trabajo es complejo con muchas excepciones. Y en el otro extremo son los procesos tipo back office, donde hay poca interacción con el cliente, con lo cual el trabajo es más flujo en línea, rutinario, de baja complejidad. Y habiendo mostrado estos dos extremos, el mostrador y el back office, están los procesos tipo híbridos, donde hay una cierta relación con el cliente, pero una cierta interacción con el cliente, pero bastante acotada. Esto es muy importante cuando uno diseña sus procesos, saber qué tipo de proceso de servicio voy a diseñar. Muchas veces, para bajar costos, se hace o se diseñan procesos de servicio muy orientados o fuertemente orientados a back office. Y esto genera insatisfacciones porque en servicio siempre va a ser importante que parte del proceso tenga una interacción con el cliente para comprender qué es lo que el cliente realmente necesita. Entonces, parte del proceso va a tener que ser tipo mostrador, con interacción con el cliente, servicio personalizado, hasta definir bien sus requerimientos y ahí sí poder pasar a un proceso más rutinario, de baja complejidad, con menos interacción con el cliente. Un restaurante de un hotel 5 estrellas, sin duda que es un proceso de servicio tipo mostrador, donde el cliente puede pedir excepciones o puede pedir eh, aspectos particulares que hacen a sus gustos y a su forma, digamos, de disfrutar de esa experiencia en ese restaurante del Hotel 5 Estrellas. En un McDonald's no es tipo mostrador, es más oficina híbrida, o sea, en McDonald's uno casi que no tiene excepciones. Ya viene preparado, hay combos, pero no se puede salir de esos. También son otros costos y son otros precios. Y lo mismo podemos establecer para los procesos de manufactura, los procesos que generan productos que se pueden almacenar, que se pueden estoquear. Si estamos con un proceso de bajo volumen, casi a pedido, son procesos de manufactura llamados procesos de trabajo o proyectos. Esos son los proyectos. El proyecto es generar un resultado casi a pedido. Luego, a medida que vamos aumentando el volumen de la cantidad o de las unidades a producir, ya pasamos a procesos por lotes pequeños, por lotes grandes. Ya cuando los volúmenes son altos, estamos en proceso en línea, como puede ser, por ejemplo, una línea de ensamble de una automotriz o una línea de ensamble de electrodomésticos. Y los procesos que son de muy alto volumen y altamente estandarizados son los procesos de manufactura de flujo continuo, como puede ser una destilería, una embotelladora de gaseosas, etc. De más está decir la importancia que tiene
organizar los procesos de manufactura en torno al tipo de negocio en el cual uno está y siguiendo las reglas que rigen para cada uno de estos procesos. Habiendo hecha esta introducción de lo que es entonces procesos y gestión por procesos, vamos a ver y a empezar a analizar sus características, lo que es tiempo de proceso y tiempo de ciclo. Tiempo de proceso es el tiempo que dura el proceso de una unidad productiva, o sea, tiempo de proceso es el tiempo que las entradas necesitan para transformarse en salidas, mientras que el tiempo de ciclo es el tiempo que transcurre entre dos salidas consecutivas. Veamos algunos ejemplos de tiempo de proceso y de tiempo de ciclo. Vamos a suponer un proceso, una sola operación. Esta operación demora 30 minutos. O sea, un proceso muy sencillo, consta de un solo paso, una operación de 30 minutos. O sea, entra el input, que puede ser una materia prima, un documento, una información. O sea, se produce una entrada y la operación transforma esa entrada en salida luego de 30 minutos. Con lo cual, ¿cuál es el tiempo de proceso? El tiempo de proceso es 30 minutos. ¿Y cuál es el tiempo de ciclo? Cuando sale la primera de las entradas, entra a continuación la otra, la segunda, que también demora 30 minutos en transformarse. Con lo cual, cada 30 minutos hay una salida. O sea, en este caso muy sencillo, tiempo de proceso es 30, tiempo de ciclo es 30 minutos. Vamos a suponer que esta operación la modificamos y la dividimos en dos pasos absolutamente iguales, y esto es una cuestión muy teórica, por supuesto, es muy difícil dividir una operación en dos pasos absolutamente iguales de 15 minutos cada uno. ¿Qué sucede acá? Entra la primera entrada, está 15 minutos en el paso 1 y ya va al paso 2. Pero después de esos primeros 15 minutos ya liberó al paso 1, de modo que ya entra la segunda al paso 1, mientras que la primera está en el paso 2. O sea que todas las entradas van a atravesar los 15 minutos del paso 1 más los 15 minutos del paso 2. O sea que el tiempo de proceso sigue siendo 30 minutos. Pero ahora el tiempo de ciclo es 15. O sea, cada 15 minutos se va a producir una salida. Se va a producir un output. Seguimos con modificaciones teóricas. Vamos a suponer ahora que dividimos el proceso o la operación original en tres pasos absolutamente iguales, equivalentes, de 10 minutos cada uno. Nuevamente, toda entrada va a atravesar 10 minutos del paso 1 más 10 del 2 más 10 del 3, o sea, todo input va a requerir de 30 minutos para transformarse en output o salida, con lo cual el tiempo de proceso es 30, pero como cada 10 minutos se libera el paso 1, cada 10 minutos entra un nuevo input y luego pasa al paso 2 y luego al paso 3, con lo cual el tiempo de ciclo es 10. Hasta acá, teórico. Pero ¿qué pasa en la realidad? Y la realidad es que una operación, cuando la desdoblamos, no la podemos desdoblar exactamente, no la podemos desdoblar exactamente en pasos equivalentes o iguales. Y sí, la modificación de los inputs depende, claro, de los indicadores del proceso. O sea, yo puedo, a la pregunta que están haciendo, yo puedo, digamos, adecuar los inputs justamente a
las indicaciones del proceso, y esto va a ser muy importante cuando uno analiza cuellos de botella, porque no es recomendable que yo, y lo vamos a ver ahora en unos momentos, que yo introduzca más inputs que lo que el cuello de botella puede procesar. Y esto lo vamos a ver ahora mismo. Fíjense la modificación 3. Ahora, el proceso original de 30 minutos está dividido en forma desbalanceada, en un primer paso de 10 y en uno segundo de 20. El primer input entra al paso 1 y luego de 10 minutos pasa al paso 2. O sea, el primer input, cuando empiezo con este proceso, tiene un tiempo de proceso de 30, pero ya el segundo no, porque el segundo, cuando el primer input liberó el paso 1, el segundo input entra al paso 1 y va a estar 10 minutos ahí. Pero como el primero todavía está en el paso 2 porque tarda 20, ahí se produce una demora. Ahí se produce un tiempo de demora del proceso originado en este desbalance. Entonces el segundo y los sucesivos inputs van a estar 10 minutos en el paso 1 y otros 10 minutos esperando a que se libere el paso 2. Con lo cual ahora el tiempo de proceso es de 40 minutos, porque hay 10 minutos de demora, hay 10 minutos de ineficiencia, hay 10 minutos donde el proceso no está generando valor, y hay un tiempo de ciclo de 20. O sea, cada 20 minutos va a salir un resultado. Y esto entonces comienza a darnos una idea de lo que es cuello de botella. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para entender lo que es capacidad de proceso. Capacidad de proceso va a ser la cantidad de unidades por hora que el proceso genera. En el proceso original, donde el tiempo de proceso era 30 y el tiempo de ciclo era 30, cada 30 minutos sale un resultado. Quiere decir que si cada 30 minutos sale un resultado, van a salir 2 resultados por hora, 2 unidades por hora. Bueno, esta es la capacidad de este proceso. Capacidad es cantidad de salidas sobre unidad de tiempo. En la primera modificación, donde el tiempo de proceso seguía 30, pero ahora teníamos un resultado cada 15 minutos, si cada 15 minutos sale un resultado, voy a tener 4 por hora. Bueno, esta es la capacidad ahora de este caso. En el tercer ejemplo, si el tiempo de ciclo era 10, voy a tener 6 unidades por hora como capacidad. Y en el último, donde tenía un tiempo de ciclo de 20 que lo daba el paso que más tiempo tardaba, la capacidad del proceso es 3 unidades por hora. Y acá entonces aparece este concepto claro de cuello de botella. El proceso en la modificación 3, que es muy sencillo, tiene una capacidad de 3 unidades hora que lo da el cuello de botella, que es el paso 2. Porque fíjense, el paso 1, que tarda 10 minutos, cada 10 minutos libera un resultado. O sea, que la capacidad del paso 1, si cada 10 minutos libera un resultado, son 6 unidades por hora. Pero no tiene sentido que el paso 1 genere 6 unidades por hora porque el cuello de botella, que es el paso 2, solamente va a generar 3. Y ahí está donde entonces la consulta que recién se hizo por el chat dice si el input lo tengo que ajustar. Y no tiene sentido, mientras yo no cambie mi cuello de botella, que yo introduzca 6 unidades por hora, que es la que podría procesar el paso 1. Porque lo único que voy a hacer es
tener material en stock o tener información parada, porque el paso 2, mi cuello de botella, es el que limita la capacidad del proceso. Si el cliente de este proceso demanda 3 unidades por hora, este proceso funciona bien, porque el proceso genera 3 y el cliente interno o externo necesita 3. Entonces no tiene sentido que yo cargue como entrada más de 3 por hora. El problema, si el proceso tiene un cuello de botella que lo limita a 3 unidades por hora y el mercado o el cliente interno o externo demandan 4, 5, 6, porque entonces nuestro proceso tiene una limitación, o sea, ¿cómo determino el cuello de botella? Es la limitante. Todo proceso tiene una limitante, todo proceso tiene una capacidad que está dada por un limitante, que puede ser falta de gente, gente sobrecargada de trabajo, trabajos que no agregan valor. Todo proceso tiene un cuello de botella, o sea, yo tengo, para determinar el cuello de botella, tengo que analizar el proceso, cuáles son los pasos, cuáles son los tiempos de cada paso, cuál es la capacidad de cada paso. Por ejemplo, en la modificación 3, el paso 1 tiene una capacidad de 6 unidades por hora y el 2, 3. Entonces, ¿cuál es la capacidad del proceso? Es la capacidad de la actividad de menor capacidad, que es 3. Entonces, ¿cómo determino el cuello de botella? Es la actividad que tiene menor capacidad. Esa va a ser el cuello de botella. Si este cuello de botella no limita la satisfacción del cliente, no hay problema. Ahora, si el cuello de botella hace que no logremos satisfacer al cliente en cuanto a sus necesidades y expectativas, deberíamos ver cómo resolver el cuello de botella. Pero recuerden, todo proceso tiene un cuello de botella que lo limita. Esta limitación no es preocupante si el proceso cumple y satisface lo que necesita el cliente. Y empieza a preocupar en la medida que el proceso no alcance la satisfacción del cliente. Esto entonces fue un primer concepto, un primer aspecto clave entender en los procesos. ¿Cuál es su cuello de botella? ¿Cuál es su restricción? Y recuerden, y lo digo una vez más, el cuello de botella o restricción es la actividad de menor capacidad. El otro aspecto clave en los procesos es la variación. Y recuerden que decía, si yo soy cliente de un proceso que a veces me tarda 5 horas, a veces 1 hora, a veces 3, a veces 4, a veces 2, lo primero que voy a hacer es decir, así no puedo trabajar. Con esta variación en los resultados yo no me puedo organizar. Y esto entonces es el segundo aspecto que vamos a analizar, que es la variación en los procesos. Todo proceso tiene una variación, todo proceso varía. Eso es inevitable. En algunos casos es pequeña, la variación es pequeña y es difícil de detectar, pero existe. ¿Cuáles son las fuentes de variación de los procesos? Pueden ser identificadas, cuantificadas y luego deberían ser mitigadas, reducidas por control o prevención. ¿Qué hacen que nuestros procesos varíen? ¿Cuáles son las fuentes de variación de los procesos? Básicamente son 6. Cada vez que vayamos a analizar un proceso y su variación, vamos a tener que recurrir a estas 6 fuentes, que son las personas, los equipos con los cuales transformamos entradas en salidas, los insumos o las entradas, los métodos de trabajo, la forma de medir y el ambiente. Las personas, o sea, una empresa que tiene alta rotación de personal, una empresa donde la gente permanece poco tiempo porque no está conforme por X motivos, es una empresa que difícilmente pueda manejar adecuadamente la variación de sus procesos, va a tener muy alta variación,
porque alta rotación significa que siempre estamos aprendiendo, siempre la empresa está, digamos, aprendiendo a través de los nuevos entrantes. Entonces, las personas, por sus diferentes habilidades y capacidades, influyen enormemente en la variación de los resultados de los procesos. Los equipos. Yo no puedo tener procesos estables y con variación controlada si no hago un mantenimiento adecuado de equipos o si no tengo equipos con tecnologías acordes a lo que necesita el cliente, los insumos, la materia prima, la calidad de la información, o sea, la calidad de la entrada del proceso. Si yo tengo entradas que son inadecuadas, variables, no puedo pretender que el proceso deje de ser variable. Los métodos de trabajo. Una empresa que tiene método, que trabaja, por ejemplo, con ISO 9000, va a tener procesos controlados, pero una empresa que no tiene método, que es de alguna manera improvisada en su forma de trabajar, los resultados de los procesos van a ser variables, van a variar de un resultado a otro y no le van a poder garantizar al cliente la tranquilidad de recibir en tiempo y forma lo que espera del proceso. La forma de medir, el ambiente, pero no solo el físico, sino el laboral. Un ejemplo muy sencillo, si yo tengo en una empresa gente que dice, por lo que me pagan demasiado hago, si ese es el ambiente laboral de hacer lo mínimo, de cumplir porque no cumplen conmigo, los procesos van a ser realmente muy variables, poco controlados. ¿Por qué? Porque no hay una orientación hacia el proceso, no hay un compromiso. Entonces, reitero, cuando analicemos las variaciones, vamos a tener que recurrir siempre a analizar cómo alguno o algunos de estos factores o fuentes combinados originan variaciones. Entonces, ¿cuáles son las características por las cuales varían los procesos? Pueden ser esperadas, yo puedo tener características que digo, sí, conozco que a raíz de esta forma de funcionar el proceso, espero este tipo de variación, o también pueden ser inesperadas, surgen cosas que no esperábamos y que hacen que el proceso genere resultados fuera de control. ¿Cuál es el objetivo de la gestión orientada a procesos? Es eliminar las variaciones inesperadas y controlar y disminuir las variaciones esperadas. Y esto, que es un tema central en la moderna gestión por procesos, lo podemos manejar a través de gráficos de control, como el que vemos en la figura. O sea, los gráficos de control justamente van a medir la variabilidad de nuestros procesos. Estos gráficos de control surgieron en la industria manufacturera, pero si bien son de aplicación en procesos de manufactura, también son de aplicación en procesos de servicio. O sea, todo proceso tiene una variación. Lo que yo tengo que ver si esa variación responde o no a lo que necesita mi cliente. Por ejemplo, si la gente de producción toma una muestra que necesita que el laboratorio la ensaye y toma una muestra por turno y la manda al laboratorio, la gente de producción requiere que esa muestra sea ensayada, por ejemplo, en 25 minutos. Eso sería la línea central o promedio del proceso. Pero la gente de producción sabe que es imposible que el laboratorio todas las muestras que mande las ensaye en 25 minutos. Sabe que va a haber variación. Entonces le pone límites de especificación como cliente. Entonces producción le dice al laboratorio, si ustedes tardan menos de 20, que es el límite inferior de especificación, voy a desconfiar del resultado porque tal vez hayan omitido algún paso.
Y si tardan más de 30, que es el límite superior de especificación, a mí me desacomodan toda la producción. Entonces, ¿quién pone los límites de especificación? El cliente del proceso. El dueño del proceso, el laboratorio, no va a trabajar contra los límites que puso sus clientes, va a poner límites un poco más acotados. Se va a poner un límite inferior de control, por ejemplo, de 22 minutos y un límite superior de control de 28. Entonces, ¿qué va a hacer el laboratorio? Va a ir midiendo los tiempos de los sucesivos ensayos. En la medida que los resultados varíen en forma aleatoria entre el límite inferior de 22 y el límite superior de 28, decimos que es un proceso bajo control que responde a causas comunes de variación. Y si de pronto un resultado dio 21 minutos, el cliente no se va a quejar, porque 21 minutos está todavía dentro de los límites de especificación, que estaban entre 20 y 30. Pero para el dueño del proceso hay una alerta, porque ahí se produjo una causa especial o causa asignable de variación. Entonces, ¿qué hace el dueño de un proceso cuando el proceso varía en forma aleatoria por causas comunes entre los límites de control? Nada. El proceso funciona adecuadamente. El proceso está bajo control. De modo que, ¿qué es un proceso capaz? Proceso capaz es un proceso, como ven en la parte de arriba de esta figura, cuyos resultados en el tiempo están distribuidos en forma normal en torno a los 25 minutos que pide el cliente y dentro del rango de 20 a 30 minutos que son sus límites. En cambio, la figura de abajo nos muestra un proceso que tiene una cantidad de resultados por encima de 30, y dijimos que 30 minutos o más de 30 minutos es algo que al cliente no lo satisface. De modo que es muy importante entender la variación. Primero, ¿qué variación admite mi cliente? ¿Qué variación en el resultado necesita mi cliente? Y luego empezar a medir. Empezar a medir, y con eso vamos a ver en qué medida las variaciones de nuestro proceso satisfacen o no las necesidades y expectativas de los clientes. Y en esto de medir los procesos entre las especificaciones inferior y superior, aparecen conceptos estadísticos que son procesos de calidad 2 sigma, 4 sigma o 6 sigma. Por ejemplo, un proceso de calidad, un sigma es un proceso que entre los límites admitidos tiene el 68% de los resultados. O sea, un proceso calidad, un sigma, de cada 100 resultados, 68 cumplen y 32 no cumplen. O sea, tener 32 resultados mal cada 100 realmente no es una cosa que, digamos, con la cual hoy se pueda competir. 2 sigma, ¿qué sería? 2 sigma sería que entre los límites admitidos el 95% de los resultados son satisfactorios. O sea, un proceso calidad 2 sigmas tendría 5 resultados mal cada 100. De cada 100 resultados, 5 no satisfacen al cliente. Y hoy la máxima expresión en variación y en variación controlada de proceso es lo que algunas empresas ya están transitando como filosofía, que es 6 sigma. ¿Qué significa procesos de calidad 6 sigmas? Tener 3 resultados cada millón que no condicen con lo que está esperando el cliente. O sea, 6 sigma es 3 mal cada millón.
O sea, cada millón de resultados que genera el proceso, solamente 3 no satisfacen lo que necesita el cliente. Entonces, Six Sigma es no solo una metodología, sino una filosofía de trabajo de reducción sustancial de la variación del proceso para que en forma continua y permanente satisfaga las necesidades de los clientes. Y ya para ir terminando este webinar, y en torno al tema de variación, Deming, que fue un estadounidense que se fue a vivir a Japón y produjo la revolución en calidad que dio Japón, que escribió muchos libros y dio muchas conferencias, en uno de sus últimos artículos decía que si tuviera que reducir mi mensaje a los gerentes en unas pocas palabras, les diría, lo único que tienen que preocuparse es cómo reducir la variación de los procesos a su cargo. Cómo lograr que la variación sea reducida de modo de eliminar ineficiencias y lograr mayor satisfacción del cliente o usuario del proceso. Y para terminar, entonces, nuestros procesos tienen dos aspectos claves, que son el cuello de botella o restricción y la variabilidad. Esos dos aspectos los tengo que medir a través de indicadores. Y la medición y la mejora tiene que estar alineada con los objetivos del negocio. Y los objetivos del negocio tienen que estar dados por la estrategia corporativa. O sea, si yo tengo una estrategia que plantea ciertas formas de atender al cliente, que plantea ciertas formas de llegar al mercado, ciertas formas de vender, ciertas formas de producir, esos planteos de la estrategia se tienen que transformar en objetivos de negocio y los procesos tienen que ser la materialización de esos objetivos. O sea, yo no puedo prometer que voy a dar un nivel de satisfacción con mi producto o servicio y después tener procesos que por las restricciones o cuellos de botella o por las variaciones que tienen no lo cumplan. Entonces, este es el esquema, esto es lo que hoy se llama gestión estratégica de procesos. Los procesos que son con los cuales llegamos a los mercados y a los clientes, hay que medirlos. Y esas mediciones tienen que ver en qué medida el proceso cumple con los objetivos del negocio para de esa manera dar satisfacción a la estrategia de la compañía. Y para terminar, déjenme un minuto comentarles que en un próximo curso que vamos a hacer ahora en el mes de agosto de gestión orientada a proceso, vamos a trabajar todos estos aspectos en forma no solo teórica y conceptual, sino también en forma práctica. Es un curso de 12 horas, en 4 sesiones de 3 horas cada uno, que comienza el martes 23 y va martes y miércoles, 2 martes y 2 miércoles de agosto, los últimos 2 martes y miércoles de agosto, de 18:30 a 21:30 horas, y es un curso que se va a poder hacer no solo en forma presencial, sino también a distancia vía web. O sea, se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo e incluso si alguien no pudo participar de alguna clase, como las clases quedan grabadas, puede acceder a ellas luego durante un cierto tiempo. Se entrega certificado de participación y para aquellos que, por ejemplo, tienen certificaciones como la del PMI, este curso otorga 10 PDUs. Bien, no sé si hay dudas, si hay consultas, espero que les haya sido útil, espero que esta hora, poco me excedí unos minutos, mi tiempo de proceso no fue el que prometí, que iba a ser 1 hora, estoy ya en 1:05, pero que la calidad de lo que transmitimos, la calidad de lo que hemos expuesto, espero que haya satisfecho sus expectativas. Acá está mi mail, o 2 mail jgatze@cbpro.com.ar o info.cbpro.
gmail.com. Recuerden que esta presentación les va a ser enviada por mail. Yo les agradezco su atención, les agradezco su paciencia, los saludo cordialmente y hasta un próximo encuentro.